conversaciones con artistas organizadas en torno a la exposición Arte Contemporáneo en Palacio, que nos permiten conocer más de cerca la trayectoria de los artistas representados en nuestra colección y en esta exposición. Hoy tenemos, como pueden ver ustedes, un cartel de lujo. Tenemos a José Luis Fajardo, que es pintor presente en nuestra colección desde los primeros 90. Forma parte del núcleo inicial de artistas que fue seleccionado por Rafael Canogar para formar parte de este núcleo embrionario de la colección de arte contemporáneo de Patrimonio Nacional, que se conformó entre los años 87 y 91 y que ocupa en el recorrido de la exposición las 8 primeras salas. José Luis Fajardo tiene 2 obras en nuestra colección de tiempos distintos, una Victimario de 1965 y La Mesa de los Sueños de 1990. En esta exposición hemos elegido exponer en la sala octava del recorrido la obra Victimario, que es del año 65 y que nos recuerda unos tiempos convulsos en nuestro país de torturados y torturadores, de gente que sufre, de figuras que se van descomponiendo, siempre en desarrollo y que intentan llamar a la reflexión al espectador, no dejarle indiferente, sino que piense en lo que está viendo, el momento en el que se vive y que pueda llegar a alguna conclusión, ¿no?, con la imagen. Como la literatura y las artes plásticas son 2 disciplinas que han tenido una relación de privilegio desde la antigüedad, ya que ambas comparten el empeño de hacer perdurar la capacidad creativa del ser humano, José Luis Fajardo viene con 2 acompañantes de lujo. Uno es Caballero Bonal, uno de los grandes nombres de nuestra literatura española, que se ha hecho acreedor con justicia de numerosos premios a nuestras letras. Permítanme que, además del premio Cervantes, como estamos en el Palacio Real de Madrid, destaque el premio Reina Sofía a la poesía iberoamericana, que recibió hace unos años. Le damos nuestro agradecimiento profundo por haber tenido la generosidad de acompañarnos esta tarde. Y cierra nuestra terna Juan Cruz, que es un buen conocedor de las obras de los anteriores y que eso ha sido un urdidor de lujo en estas tramas y en estas confluencias. Las trayectorias creativas de José Luis Fajardo y Caballero Bonal se han encontrado en más de una ocasión a lo largo del tiempo. La primera de ellas fue Los personajes de Fajardo, un libro del año 86 en el que los versos de Caballero Bonal acompañaron los magníficos cuadros de Fajardo. A instancias, yo creo también en parte de Juan Cruz, pues este nuevo encuentro volvió a surgir en el libro Anatomía Poética del 2014 y ahí fue al revés. Fueron las imágenes de los personajes enigmáticos y siempre creativos de José Luis Fajardo los que ilustraron los textos de Caballero Bonal. Así que, de nuevo, muchas gracias a los 3 por aceptar nuestra invitación y les dejamos el turno de palabra. Bienvenidos. Gracias, Cristina. ¿Funciona eso? No lo sé. A ver si funciona. Funciona. Bueno, buenas tardes, gracias. Sabes que a Fajardo y tú han concitado el mayor número de espectadores de este tipo de actos que Cristina ha organizado con tanta eficacia y fortaleza, ¿no? Hay una cosa que me hubiera gustado, pero que no ha ocurrido, a pesar de que Cristina seguro que lo ha intentado. Les voy a contar una cosa que pasó con Borges y su autobiografía. Borges dictó una autobiografía a unos ingleses. Y en esa autobiografía, Borges, que siempre trataba de disminuir lo escrito, dijo que a él le gustaría hacer una autobiografía que tuviera 64 páginas. No dijo ni 70, ni 64, ni 68, 64. Y publicaron el libro. Y el libro, la expresión 64 apareció en la página 64, lo cual parecía bastante borgiano. Pero Cristina no ha podido conseguir que vinieran 65 personas aquí. De modo que han venido 100, 99 o 100, no sé muy bien. A lo mejor 99 porque hay una silla ahí vacía. Lo cierto es que hay otra coincidencia borgiana aquí. Fajardo nació en el 65. ¿Dónde está? En el 65, perdón, pintó este cuadro. No naciste en el 65, te lo perdiste. ¿Cuándo pintó este cuadro? Fue en 1965. ¿Dónde está el cuadro reseñado? En la página
65. Exactamente. Ah, no. Cristina, todo conspira. Sí, yo hubiera preferido una 69. Sí, bueno, pero no se puede elegir todo. No, ¿cómo? La verdad es que en aquella época, yo, como Emilio Sánchez Ortiz, el escritor paisano nuestro que está aquí, conocíamos a Fajardo. Fajardo tenía 24 años y ya era un volcán de creatividad, de búsqueda de formas, de genio también literario. Siempre ha habido en la fortaleza lírica de su pintura una raíz literaria, ¿no? Que se manifiesta aquí, por ejemplo, y en la mayor parte de su obra, en esa especie de escritura en la que con la que él va subrayando las figuras pictóricas que pinta. Y yo creo que esa raíz es, digamos, rabiosamente poética, como si a la vez que está escribiendo estuviera a la manera de Rulfo tachando lo escrito, como si hubiera en él creatividad y rabia de borrar a la vez, ¿no? Entonces, claro, el propio título que le pone al cuadro que está aquí y que podemos ver en la pantalla, o yo lo voy a mostrar. Sí, sí, mejor. ¿No? Luego se pueden acercar aquí y verlo también. Este es el cuadro que está en una de las salas porque no cabía tanta gente y los han traído aquí debajo de Manolo Millares, que no está nada mal. Bueno, pues este cuadro, Pepe, yo creo que verifica como una especie de amalgama de instrumentos como para hacer daño, ¿no? Como para hacer que el otro sufra. A mí me gustaría, ya que estamos con un poeta que ha escrito tanto sobre ti, aquí está el libro al que hacía alusión Cristina, para empezar, ¿qué hay detrás de un cuadro, de una obra de arte como esta, en el momento en que tú decides que vas a pintar ese día eso? ¿Qué es lo que sucede en un ser humano que crea arte para que un cuadro tenga esa simbología? En este caso, la del dolor del otro. Sí, yo creo, Juan, que por experiencia a la pintura hay que entrar con una enorme humildad. Es decir, en el momento en que te pones a pintar, en el que el pintor se enfrenta a la tontería esa del lienzo en blanco, y digo tontería porque generalmente cuando ya decides ir directamente al cuadro, has hecho algo así como 200 o 300 bocetos pequeñitos y estás tomándote un café y estás dibujando en la servilleta ese run, ese rumor de la idea del cuadro. Y digo que tienes que llegar al cuadro con humildad, porque es el cuadro el que te va dirigiendo. Tú tienes que tener la valentía del primer gesto para que luego, y dejar que te vaya contando y te vaya diciendo qué es lo que quiere el cuadro que le hagas. Esa es mi teoría. Y generalmente los cuadros malos, que son bastantes, pertenecen a cuando tienes la soberbia de imponerte al cuadro. Entonces eres tan redicho y tan vulgar en el sentido de que quieres sobreponerte al cuadro. Y lo que yo he hecho toda mi vida ha sido darle la vuelta al cuadro. Cuando me doy cuenta de que he sido un cretino, le doy la vuelta y lo dejo. Y pasado el tiempo, que pueden ser 3 años o 3 meses o 3 días, da igual, el cuadro te está indicando, ya te lo dice, es que te has equivocado, tonto, era por este otro camino, y ese te abre un montón de puertas. Me imagino que es un fenómeno de creatividad muy frecuente también en la poesía y también en la literatura. Es decir, es tener la suficiente humildad, nada más, de enfrentarte al texto, nada más. En este caso, este cuadro tiene el dolor como asunto, el dolor ajeno como asunto. Hace mucho tiempo yo leí en una situación personal de estupor,
Laberinto de Fortuna, de Caballero Bonat. Luego he leído su poesía, pero también sus novelas, sus memorias, que tienen que ver generalmente con el tiempo cómo nos va edificando, ¿no? Pero lo que le quiero preguntar a Pepe con respecto al dolor, con respecto a la curación que el arte puede albergar en su interior, ¿es el arte un modo de expresar el dolor y a la vez de que otro, gracias a esa interpretación, entienda el suyo, Pepe? Bueno, eso, el tiempo, yo que hable del tiempo cuando tengo todo el tiempo del mundo, es bastante complejo. A mí me parece que antes hablaba José Luis de que un cuadro a lo mejor responde a un mecanismo como automático, que no se sabe muy bien por dónde va. Y yo creo que en la poesía pasa también lo mismo. Yo nunca sé exactamente cómo va a terminar un poema que he empezado y que la propia dinámica del texto va reclamándote palabras. Es decir, que la poesía está hecha con palabras, como el arte, la pintura está hecha con colores y con espacios. Las palabras se van acumulando y el poeta no sabe muy bien qué palabra va a sobrevenir después de haber puesto una. Y esa especie de acumulación de palabras es lo que hace la poesía y lo que a veces trastorna al poeta. Yo creo que ya con mis años he llegado a la conclusión de que lo mejor es no escribir, porque esa acumulación produce a veces una especie de desequilibrio que puede desembocar en la alucinación. Pero está muy bien decidir no escribir, pero ya has escrito. No he contestado lo que me preguntaste, ¿no? No, pero yo puedo establecer la respuesta. No, pero yo luego cambio la pregunta. No, pero yo te contesto también. ¿Se oye ahí? Porque yo aquí noto un retumbo. ¿Ahí se oye? Sí. Bueno. Entonces, yo siempre he creído que el arte, en mi caso la poesía, tiene un valor sedativo. La poesía te cura de ciertas obsesiones, de ciertas manías, incluso de manías persecutorias. El arte, la poesía, a mí cuando la escribo, me alivia de todo lo que yo me ha preocupado antes de empezar a escribir. Es decir, que a veces la poesía es una terapia para sobrellevar ciertas amenazas o acechanzas del exterior. Pero pasa igual con la pintura, por lo menos a mí. En mi caso es lo mismo, el mismo fenómeno clínico de sedación. Es decir, y además me doy cuenta de que si ha cambiado, y quería apuntarlo, si por ejemplo en situaciones que te encuentras de golpe con lo que puede llamarse la violencia de alrededor, pero de verdad, es decir, cuando hay tiros y bombas. Yo recuerdo que estuve en el año 75 invitado por una galería a hacer una exposición en Buenos Aires y decidí ir 6 meses para pintarla allí. Y además la pinté en un cementerio, es decir, en una marmolería de la Chacarita. Y sorprendentemente, cuando llegué desde el aeropuerto de Seiza a la casa de un amigo donde me iba a quedar, murió un chico acribillado a balazos por las fuerzas paralelas. Y murió en mis brazos, en el coche, en el capó. Y mi pintura cambió absolutamente, es decir, que estaba haciendo aluminios y las planchas de aluminio se llenaron de balazos y de argollas y de cosas, y hasta que me di cuenta del efecto de estar viviendo alrededor de una violencia terrible, pero yo vivía en una paz como si fuera el único que no le iba a pasar nada. Es decir, miraba para ver si los demás se morían y miraba a mi alrededor a ver quién caía primero. Pero yo estaba absolutamente protegido y de alguna manera era porque estaba haciendo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, quitándome de en medio o traduciendo sin querer, porque no era un acto voluntario. Y estoy convencido, y lo digo ahora que han pasado un montón de años, 30 y tantos, ¿no? Qué suerte, ¿no? Sí,
Sí, es una suerte, de verdad. Y de los males personales pasa lo mismo. O sea, surgen cosas. Pero díganme ustedes dos, el arte proviene seguramente de la realidad. ¿La tacha o la manifiesta, Pepe? Bueno, yo creo que el arte es una equivalencia, nunca es una copia. La copia de la realidad pues puede ser la fotografía directa, porque el arte explícito, el arte directo, sencillo, pues realmente copia la realidad. Y ese es un arte, me parece a mí, un subgénero. La verdadera poesía, la verdadera pintura, la verdadera música va más allá de la interpretación directa, intenta ahondar, abrir una puerta, romper un sello para que el espectador o el lector se asome a una realidad desconocida, a un mundo nuevo. Y esa realidad es la que realmente fundamenta el arte, la poesía en general, ¿no? Porque la copia directa no es propia de la expresión artística. Una ruptura, ¿no?, de la realidad para convertirla en otra. Quizá esa es la esencia del arte. En concreto, en 1965, ¿qué pasaba, José Luis? ¿Qué ocurría para que tú interpretaras el dolor ajeno? ¿Qué pasaba a tu alrededor? A mi alrededor era un país que estaba todavía con el olor a la sangre de la guerra. Aunque yo fuera un niño, pero había olor todavía, se empezaba, era en el año 65, pueden ser que eran las primeras suecas que venían a Tenerife. Emilio, era más o menos esa época, ¿no? El año 65, las suecas sí, pero Emilio, que fue el testigo de toda esta época de mi vida, que afortunadamente lo tenemos aquí para poderlo admirar, es que es curioso, es que es curiosísimo. En el año 65 éramos muy amigos, y seguimos siéndolo, pero éramos muy amigos y estábamos en una locura, disparatando, excepto en nuestro trabajo creativo. El resto era una especie de adolescencia provocando a ver si te ocurría algo, es decir, si te morías, porque en el fondo era una especie de a ver si te quitabas de medio. Pero la sociedad era muy dura. En el 65 yo tenía 24 años y era durísima. ¿Y la pintura? ¿Tú querías pintar eso? O eso, Pepe dice que cuando empiezas a pintar o a escribir es la propia dinámica, la propia mente en marcha la que te va diciendo. Uno se propone una cosa, Pepe, se propone algo. Sí, en principio hay un acicate, un estímulo exterior que te obliga, digamos, o no, te incita para elegir un tema abstracto, no hace falta que sea muy concreto. Y a partir de ahí empiezas a escribir o a pintar o a componer música, pero sin saber muy bien cómo se va a desarrollar las siguientes etapas creadoras. Eso viene o no viene. Si viene, haces un poema o un cuadro. Si no viene, pues es una frustración que habrá que empezar de otra manera o por otro camino. Claro, y ahí, José Luis... Permíteme una cosa. Ustedes son los protagonistas, hablen entre ustedes. No, nosotros tenemos mucha caradura para eso, pero es que estamos delante de una pieza que responde absolutamente, la pieza de Millares, responde absolutamente, incluso por fecha. Yo no lo sé, Cristina, 69, bueno, está muy próximo, pero antes del 65 yo creo que Millares ya hacía ese tipo de arpilleras, de jarradas, etc. Y era muy amigo. También era amigo tuyo, es que coinciden las amistades. Y Manolo decía una cosa, yo tenía mucha relación personal, nos veíamos 2 veces por semana más o menos, y muchas horas, y le ayudaba o me ayudaba o lo que fuera. Incluso estuvimos a punto de hacer un taller de grabado juntos y de comprar un tórculo, se frustró por otras razones. Y Manolo me dijo un día una cosa, dice, es que tú no sabes lo terrible que es tener que estar cosiendo esta miseria antropomórfica, destrozando, desgarrada, llena de goterones de sangre, para que venga un tipo, lo coloque y dice, qué cuadro más bello, dice, eso es una belleza lo que ha hecho usted, don Manuel, es una belleza. Dice, y yo tengo una cosa sobre mí,
desgraciada, quiero contar toda la brutalidad, todo el victimismo que hay, todas estas cosas desgarradas, y me sale bello y lo entiendo. ¿Qué voy a hacer? Y decía, va contra mí mismo. Si yo quisiera que fuera violento y que... dice, no, que va, que no lo consigo. Sí, yo escribí hace años un artículo sobre Manolo en un catálogo, no sé cuál era, que llamaba La poética de las heridas. Sí. Porque es esa especie de costurones que hace Millares, como recomponiendo los destrozos de la realidad, las amenazas de la vida, con costurones, con desgarros. Esa es la poética de las heridas. ¿Tú te acuerdas de una exposición que hizo Juan Amardó que se llama Artefactos para la Paz? Sí. Que era impresionante. Sí, sí, me acuerdo. Que lo convirtió en esculturas. Esa obra, de alguna, no sé dónde estará, no sé si estará en algún... Pues hoy lo que evoca, por otra parte, también algunos poemas tuyos de la última época, ¿no? Tu enfado radical contra las guerras, tu manera de expresar tu cabreo por cómo se hiere al otro en esas contiendas que te hicieron a ti resucitar de nuevo la poesía, son también construcciones bellas a partir de desiertos donde la gente lo pasa muy mal, ¿no? Bueno, ¿y qué digo yo a eso? No sé. No, pero quiero... ¿La pregunta cuál era? La pregunta es la belleza posible en un mundo... Bueno, Bertolt Brecht decía que había que cantar también en los tiempos sombríos. ¿Es la belleza posible de hacer en una sociedad que convoca a la fealdad? Sí, no, en la claro. que la fealdad... Sí, yo creo que a veces los estímulos de la dramaturgia externa, de lo que ocurre en el mundo del infortunio histórico que se está viviendo, como por ejemplo ahora en muchos aspectos, eso a veces es como un acicate que a mí me impulsa a escribir, pero lo que yo escribo no necesariamente está contando esas historias terribles o dramáticas o desdichadas, sino que hay una impregnación y las palabras que tú empleas, el mismo tono del poema está impregnado de ese drama, aunque no cuentes el drama tal como está ocurriendo. En la pintura puede ser igual. Tú coges un tema, bueno, encuentras un tema como puede ser esta convulsión actual del éxodo, de la brutalidad, de las guerras y de todas estas cosas que pasan alrededor y posiblemente en primera persona, y digo en primera persona por una cosa, porque es rara la noche que no me cueste pensando en mis amigos de Siria. Yo he estado 3 veces en Siria, y en una dando clases, en otro de viaje, y tuve muchos amigos que no sé si viven. No hay manera de saberlo. Sé de uno solo, que es un poeta, el Rifat, que es pariente de Adonis. Y entonces, una vez hablando con él sobre este fenómeno que pasó por aquí, su hija vive aquí en Madrid, y me dijo, le pregunté, ¿cómo es esto de la guerra? Y dice, no lo sé, porque la oigo. O sea, lo que estaba oyendo era en Homs, que es al lado de su pueblo, como a 7 o 8 kilómetros, las bombas y la destrucción, pero no le tocaban a su sitio, porque a su pueblo, porque en ese pueblo hay un castillo que lo adoran todos, tanto chiitas como sunníes, como todos. Y además es un sitio que era el antiguo, el territorio de los hashemitas, que son los que se decía que mataban fumando hashish. No se sabe bien si la palabra hashish, porque la palabra hashish puede ser la hierba, la marihuana, o puede ser asesino.
y era no sé si te acuerdas, el hombre de la montaña, aquel que le puso sitio, esta especie de cuento. Pero el siglo XX está lleno de violencia, pero también está lleno de relatos pictóricos o de relatos literarios y poéticos, ¿no?, de la violencia. Por ejemplo, el gran cuadro del siglo XX es el Guernica. Bacon, aunque no se refiere justamente a la violencia, lo que hace es distorsionar el ser humano para convertirlo en una figura preanimal o posanimal o lo que fuera. ¿Cómo se puede construir belleza con el horror? Sí, yo creo que todo arte verdadero nace de la desdicha. Es difícil que un artista alegre, contento de la vida, sin preocupaciones, feliz en todos los aspectos, sea un creador nato. Yo creo que hace falta los incentivos indirectos o directos de ciertas desgracias que te tocan de una manera directa o indirecta, ¿no? Pero en todo caso, el arte nace de la tristeza. Y aunque luego se modifique, a medida que avanza el proceso creador, se modifican esas experiencias directas y se inventan otras necesarias para el transcurso del poema o de la pintura, del cuadro. Sí, porque vivir con esa angustia, Pepe, volvemos al origen de lo que hablábamos al principio de la sedación, es decir, del arte como sedación al autor. Es decir, que no es que necesite ni que busque los tormentos externos para traducirlos, y es al contrario, es que como yo no creo. ¿Qué solución queda cuando estás tan bordeado de angustia y de terror? Pues de repente quedarte en un rincón dibujando, y eso, o escribiendo un poema, pero no es que necesites el dolor ajeno o el dolor de alrededor para poder crear, no creo que son cosas distintas. Bueno, el arte, o no necesarias. El arte sobrevive a las ruinas, y a veces es el testimonio de las ruinas, el exilio español. Mientras la gente escapaba, los poetas seguían escribiendo en la huida. Ahí está el hermoso poema hallado en el abrigo de Machado, aquel sobre el sol de la infancia. O la suite volar de Picasso. Estos días azules y este sol de la infancia. Era el poema. ¿Cómo fue, Pepe, ese tiempo? No digamos el 65 exactamente, pero tú has escrito Tiempo de Guerras Perdidas, tú has escrito La Costumbre de Vivir, tú has retratado esos tiempos en los que España y los escritores estaban conviviendo con una situación terrible, ¿no? Que tú narraste como poeta, pero también como memorialista, ¿no? ¿Cómo fue ese tiempo ahora en tu memoria, ese tiempo en que Fajardo escribe o pinta El Victimario? Bueno, eso era la España. Yo me pasé prácticamente el segmento fundamental de mi biografía es en la época franquista, desde el 37, que yo tenía 10 años, al 75, que murió Franco, es toda mi vida prácticamente, o toda mi formación. Eso era muy complicado, claro, pero yo pienso que el artista en general, la libertad de expresión es algo tan innato que no hay censura ni opresión externa que sea capaz de amordazar al artista. Es decir, yo me recuerdo que en medio de aquel estado policíaco, en la época más terrible de la posguerra, yo escribía como si no hubiera posibilidad de que me prohibieran
lo que escribía. Escribía libremente porque, como digo, si esa libertad me la hubieran negado, me resultaba absolutamente imposible de entender, porque yo escribía desde dentro con libertad. Y lo que pasa es que, claro, si luego empiezas a contar los episodios que suponía esa vida dentro de la falta de libertades, de la opresión constante, de las injurias cotidianas que veías venir desde los focos del franquismo, claro, eso era muy negativo. Pero en el fondo, insisto en que esa libertad me salvó, esa libertad interior. Era en ese momento, era desde el punto de vista creativo, para ti, para Pepe, un momento de plenitud a pesar del clima alrededor entonces. Sí, pero yo creo que yo ahora soy bastante objetivo en este aspecto y pienso con frialdad que yo mi mejor obra la he escrito de viejo, cosa que es bastante en contra de lo que es normal, porque la poesía, por ejemplo, la poesía yo creo que es un género de juventud, se escribe desde un apasionamiento que la vejez parece que te liquida, que merma esa posibilidad de entusiasmos y de pasión. Y sin embargo yo estoy seguro que mi obra más duradera la he escrito ya después de la muerte de Franco, pero no porque hubiera muerto Franco, sino porque algo cambió en mi mentalidad y de pronto me sentí como con la necesidad de escribir cosas que no había escrito. Y eso es esa parte de mi obra, la más reciente, es la que yo creo que va a quedar. Si queda algo, bueno, suponiendo que quede algo, ya me gustaría. Ahora voy a ti, pero siguiendo esto, Pepe, ¿podríamos decir también que ha sido una época en la que tú has utilizado el humor, el sarcasmo, de una manera más abundante? A mí me parece que el humor es fundamental en el arte, en la literatura sobre todo. Una literatura sin humor, sin una ironía que no porque se limen asperezas, sino porque realmente la ironía es un valor estético muy considerable y toda obra que esté contagiada, contaminada de ironía, de sarcasmo, de buen humor, con sentido del humor, ya está revalorizada en ese sentido. Me parece que el humor, la literatura sin humor, es lo más parecido que hay a los sermones de los domingos. José Luis, vamos a situarte en ese momento en que tú pintas el cuadro. No solo desde el punto de vista de la comedia humana que hay alrededor, sino también desde tus pretensiones estéticas. Es decir, tú tienes, obviamente, unos maestros u otras miradas que tú atiendes. ¿Cómo se forja, digamos, el estilo en ese momento? Vamos a ver, yo me he encontrado con un montón de dibujos y bocetos tengo dos cuadros que se llaman Victimarios, solo dos. El que está aquí en la colección y otro que está en mi taller. No existen más, no pinté más. Es algo como si... Lo normal es que cuando tú estás de acuerdo con algo que has hecho, hagas una serie, es decir, te aproveches de la continuidad y haces una serie que puede ser 20 y tantos cuadros de distintos formatos, porque estás placenteramente divertido y has encontrado una beta, un caminito. Y sin embargo, lo que sí hay es un montón de grabados y una barbaridad de apuntes que obedecen prácticamente al mismo esquema. Un esquema repetitivo de gente torturada, de cuerpos torturados, lacerados, etc. Y yo me asombro de que una criatura de 24 años fuera capaz de tener tanta capacidad para crear ese drama de estos cuadros. Pero tengo que apuntar que existía el sarcasmo en este cuadro, si se puede ver luego, o
los que lo han visto los conocen, estos cuerpos desgarrados tienen en la zona del sexo, tienen una margarita, como sarcasmo, como contradicción, es decir, tanta sangre, bueno, pero vamos a poner una florecita chiquitita, una margarita inútil. Y los 4 personajes que aparecen ahí, o pretendidamente personajes, tienen en la zona, digamos, reproductiva, unas margaritas ¿Y no será blancas eso, y amarillas. o no puede interpretarlo el No espectador de otra manera y piensa que es una señal de esperanza en un mundo Bueno, de dolor, ¿no? Como tú O sea, comprenderás, los cuadros se pueden mirar como uno quiera. los cuadros generalmente no se miran. La gente pasa por los cuadros y lo que lee son las cartelas y la fecha y el título. Esto está comprobado. Si tú te vas algún ¿Eso día... es así? Eso es así. Y yo lo he comprobado con un cronómetro. Cuando hice en la Biblioteca Nacional una exposición muy grande, te recordarás, en el año 83 o por ahí, 84, no me acuerdo, me puse con un cronómetro, como estaba cerca de casa, iba todas las mañanas y me ponía a cronometrar y ver y estudiar los gestos que hacía el espectador. El espectador llegaba, miraba el cuadro, inmediatamente se iba a la cartela, leía Ventana para entender el Atlántico, 1981, y seguía al otro cuadro. Entonces miraba el cuadro y iba otra vez a la cartela y pasaba más tiempo leyendo la cartela. Y entonces por eso hice... Eso pasa ante Munch, igual. No, exactamente igual. No, entonces el truco del pintor, y digo que vuelvo otra vez a la parte del sentido del humor, fue que yo ponía unos títulos que no tenían nada que ver con el cuadro. Y entonces era para ver la cara de asombro cuando la gente entraba y leía esto y decía, pues, ¿dónde está la ventana? ¿Dónde está el Atlántico? O sea, no existe. Y yo me reía con el cronómetro en mano diciendo, ya cayó otro en la trampa. Bueno, es una manera de retenerlo, de retener a alguien para ver. José Luis, estos cuadros tuyos, desde entonces, contienen alguna apariencia de escritura, ¿no? Sí, como sí. los de Twombly o los de... Manolo Millares. Como el propio Millares. La escritura, ¿por qué te asiste? No, pero vamos a ver. Yo nunca traté de ser claro, de poner la única palabra que se entiende en casi todos los cuadros, la palabra silencio, desde hace un montón de años, desde que tenía 20 y tantos años, menos de 20, 22 años, ya me gustaba hacer caligrafías y gestos y tal, y poner alguna palabra que se entendiera. Pero generalmente quedó y sigue estando todavía, yo lo sigo haciendo, a veces me sorprendo porque el remate de algo era poner silencio, en la zona de la boca, por ejemplo. Bueno, también tiendes a tachar la boca de las personas dibujadas. Sí, claro, porque los cuadros no están para besar, son otros. Los labios no sirven nada más que para eso. Quiero decirte, no me quiero meter en caminos Ansevara. Yo creo que la gente entiende mucho más el gesto de una mirada que la expresión, el rictus de una boca. Este es mi criterio, pero vamos. Pepe, tú has escrito sobre la pintura de... Yo creo que la deformación en el arte es un valor intrínseco, ¿no? Hay que deformar un poco la realidad para que cobre una nueva dimensión. Yo, en un aforismo que incluí en un libro primero sobre José Luis, que escribí yo hace muchos años, que apareció en Canarias, decía, a ver si me acuerdo exactamente, no sin ser deformada puede la realidad exhibir sus enigmas. Es decir, que para encontrar ese enigma que hay detrás de la realidad, hay que deformar la realidad. Y nada es verdad dos veces. ¿Te acuerdas? Que está en ese libro. Excepto en el río. No, yo lo uso mucho. Cuando digo, como soy muy mentiroso, me encanta. La realidad no me gusta mucho, entonces la deformo. Que eso no es una mentira, es una exageración. Y entonces siempre digo, es que la verdad dos veces ya no es verdad. O sea, no me acuerdo cómo era la frase. Esta es la segunda, nunca la verdad. La segunda versión, digamos, de ese primer libro que luego Pepe cambió por completo, ¿no? Porque eran los paisajes de Fajardo. Los personajes de Fajardo.
y este es Anatomía Poética, que es también lo que Caballero Bonal quiso decir en función de cosas que veía. No exactamente es una lectura de las pinturas, pero sí lo que tú vas advirtiendo de lo que ves que te lleva a la vida, ¿no? Por ejemplo, este se llama Celebrando la vida, precisamente. Un poeta eminente dejó escrito que la alegría ocurre entre tortura y tortura. Así es, efectivamente, sobre todo en épocas en que se intensifican ciertos alarmantes fermentos policíacos. La alegría viene a ser un don que florece en sustitución de algunos páramos sensitivos y ocupa repentinamente el lugar que han dejado disponible los desperfectos de la memoria. La memoria se adapta muy deficientemente a esas hendeduras que afectan a las personas que han pasado demasiado tiempo en cautiverio, sin cohabitar con nadie, ni poder apelar a los desempeños más alentadores de la justicia. Con ese lenguaje que yo no sé barroco si podría llamarse bonaldiano, narras, por otra parte, como el fresco, por llamar fresco a lo terrible, de lo que estamos viviendo, es decir, la ley Mordaza, la persecución de las personas, el momento terrible que vive Europa, donde la policía no ayuda a sobrevivir, sino que más bien incluye al hombre en el vagón de la muerte, ¿no? Sí, cuando yo quiero, por ejemplo, reflejar de algún modo todo ese estado de cosas, yo creo que hay se contamina el proceso selectivo de las palabras, está en función de esa idea. O sea que las palabras todas, por su sonoridad, por el significado, ese significado que tiene que ser distinto al significado de la palabra en los diccionarios. Es decir, en poesía la palabra tiene que significar más de lo que significa en los diccionarios. Y por eso también no hace falta que yo cuente una historia, sino que las palabras reproduzcan el ambiente, el sonido, la belleza, la tristeza, la soledad, etcétera, etcétera, a través de su propia fonética, incluso de la sintaxis, del léxico. En ese sentido, ¿cómo mirar un cuadro? Tú has escrito, tú has mirado, evidentemente, la pintura. A Fajardo con mucha atención también. Has mirado la pintura, has mirado la escritura, has escuchado la música. Hay muchísima música en tu poesía. Pero la pintura en concreto, ¿cómo debe uno mirar la pintura? Es decir, por ejemplo, estamos delante de un cuadro, el perro semihundido de Goya, o los fusilamientos, o el propio victimario de José Luis Fajardo, o este cuadro o escultura de Manolo Millares. ¿Cómo ves tú la pintura? Tú, personalmente. Sí, bueno, yo creo que el observador de la pintura es muy variable, ¿no? Claro, depende de la propia personalidad. Pero yo creo que ante la pintura hay que hacerse un poco inocente. Es decir, ver lo que tú puedas, lo que la poesía te dicta y que tu inocencia recoge de alguna forma distinta a los demás, a lo mejor, ¿no? Pero el cuadro te contempla a ti también, te va dictando una serie de elementos de la vida, te hace entender también lo que el pintor ha querido decir o inventarte alguna nueva posibilidad de interpretación del cuadro. ¿Cómo mirar un cuadro? José Luis Fajardo decía antes que la gente mira los títulos de los cuadros. A lo mejor también habría que pensar por qué. Porque la gente quiere ayuda para interpretar. A mí ya me parece emocionante que alguien entre en un sitio a ver un cuadro. O sea, eso me parece un milagro.
no así que alguien lea un poema. Es decir, no sé si me explico, la pintura ha sido y es una especie de artificio extrañísimo para los salones de baile, para ciertas épocas rococós, etcétera, etcétera. Y además se encierran en museos, es decir, entre cuatro paredes, es como si fuera peligrosa, salvo los grafitis. Los grafiteros son para mí los únicos que han salido a la calle a manchar las paredes y los metros y los trenes y los autobuses y todo lo que tenga movimiento. Y luego está el uso que se hace de la pintura, que parece mentira, pero la pintura es la que marca con muchísima anticipación todo el fenómeno visual de lo que puede ser la publicidad, los colores, las relaciones que se establecen a través de las campañas, y digo actualmente a través de la televisión o el cine o lo que fuera del mundo de la imagen. Sin embargo, la pintura que parte de un hecho muy individualizado, muy del pintor ahí metido en el estudio donde pueda y haciendo esto, y de repente pasa, y evidentemente hay interpretaciones, por cada espectador hay una interpretación distinta, y tú muchas veces, yo que me encanta preguntar y por la curiosidad de qué piensa usted de este cuadro, muchas veces no he pasado como el autor, sino diciendo, no, yo es que pasaba por aquí y le pregunto por qué, yo no entiendo nada, y usted que ve aquí, o sea, usted me puede explicar algo, y de esa manera encuentras que cada uno de los espectadores es un mundo que te aclara una barbaridad de cosas que ven, o sea, que tú no habías visto, que no tenías ni siquiera intención de hacerlo, y que están dando en la diana, y que están acertando a una manera de ver, a una visión. No sé, yo no sé qué extrañas cosas suceden, sí, yo creo que ahí pero hay emociones. Sí, dime, te produzca un placer estético. No hace falta que se interprete, claro, que se explique o que se entienda. El placer estético es lo que vale en la contemplación de un cuadro o en la lectura de un texto. Poema, claro. O en escuchar una música, no sé, cualquier cosa, es lo mismo. No sé si ustedes piensan que quizá no nos educan a mirar, ¿no? Por ejemplo, nosotros en los museos y en las galerías y en las pinacotecas y en la vida misma no nos educan a mirar, sino a mirar deprisa para ver qué pasa. No para ver qué hay, sino para ver qué pasa. Por ejemplo, nosotros vamos a un concierto de Beethoven o de Chopin y estamos callados. Hay una obligación casi institucional o social que nos obliga al silencio. El otro día yo fui a ver la exposición de Munch, que es quizá uno de los pintores más tremendos y más íntimos del siglo XX, y aquello parecía una parranda de espectadores que habían ido ahí a quedar. No estaban mirando la pintura o conmoviéndose con ella. No había el sosiego que requiere el dolor. Ahí no hay pregunta. Pepe, estamos terminando ya. Le voy a preguntar primero a José Luis para que tú tengas la última palabra. ¿Cómo lees tú la poesía? ¿Cómo la leo? Sentado, generalmente. Y aparte de la gracia lagunera que te adorna, ¿qué hace de ti la poesía? Vamos a ver, yo tengo una gran colección, tengo muchísimas, pero de siempre he tenido mucho interés por la poesía. No sé por qué, porque me gusta, para mí la poesía tiene que ser música, exclusivamente música, más aparte de otras cosas, pero fundamentalmente que tenga y lo leo en alta voz, y me da vergüenza cuando hay alguien. Entonces, por eso deduzco que tiene que ser algo muy intimista y para leerlo en voz alta. Y tengo de todo, de poesía, desde Jorge Manrique hasta nuestro pariente. José Manuel Caballero Bonal, tú has escrito mucho de José Luis Fajardo. ¿Cómo podrías tú calificar hoy su pintura como uno de esos artes curativas de las que hablábamos al principio? Yo te he leído a ti para curarme
sobre todo cuando leí Laberinto de Fortuna. ¿Qué ves tú en la poesía, en la pintura de José Luis Fajardo ahora? Fajardo tiene varias etapas muy claramente definidas y separadas, ¿no? Desde aquellos aluminios, que es cuando yo creo que lo conocí y que escribí también sobre esa exposición. Bueno, yo creo que José Luis siempre ha intentado una aproximación crítica a la realidad, a través de las formas y los colores. Es decir, él interpreta una realidad presunta, la deforma a través de su propia imaginación e intenta dar como una reflexión, generalmente irónica, sobre la historia que está viviendo. Algo así de nebuloso. Muy bien. Este cuadro, está adentro, cerca de otro de una escultura de Martín Chirino. Otro. No está cerca. Bueno, está por allí. Solo habla de los canarios, tú. Está en la sala de al lado. Bueno, pero al lado. Al lado. Si es que Chirino es de Las Palmas y yo soy de Tenerife. Esa es la diferencia. César Manrique está también cerca. Sí, pero en otra sala. Quiero decir que si luego ustedes quieren, está allá atrás. Lamentablemente no le has funcionado porque es lagunero y no entiende de estos aparatos. No, sí. Y no ha podido poner la obra. No, sí la puedo poner, pero no sé. No sé, por eso, a eso me refiero. Bueno, José Luis, gracias. Muchas gracias, Pepe Caballero Bonal. Y ahora hay turno de preguntas que va a empezar Cristina. El público. Oye, ni un aplauso, ¿eh? Esa es. Ha pedido un aplauso. Hay una mano por ahí. Mira, ya hay un señor que levantó la mano. Venga. Hay dos señores que levantaron la mano. Yo creo que la ha pedido él antes, pero ahora te llega. Bueno, buenas noches. Yo tengo una duda, porque yo he visto antes el victimario que efectivamente está al fondo de la sala. Y yo he visto unos personajes retorcidos, nauseabundos, y esos personajes me recordaban un poco a una novela de don Manuel, la de Ágata, Ojo de Gata. Y me recordaba a Pedro el Chico y me recordaba a la Manuela, etc. Entonces, mi pregunta en concreto es, ¿qué préstamos hay de la pintura de señor Fajardo en Caballero Bonal y de la poética de Caballero Bonal en el señor Fajardo? Préstamos, Desde luego, confluencia, como se dice ahora. no nos conocíamos entonces, seguro. No nos conocíamos. Ni había salido todavía Ágata. No lo sé si había salido Ágata o no. Yo creo que no. Ágata 72. No, 74. 73, 74. 75. 75. Antes de morir Franco. Bueno, no exactamente, porque yo creo que la novela es anterior a mi conocimiento de la pintura de Fajardo. Y esa novela está muy aislada. Es lo que yo considero, aparte de este sector final, de la vejez, esa novela que la escribí entre finales de los 60 hasta el 74, 75, pues me costó mucho porque es una indagación a través del lenguaje en un mundo periclitado, en una forma de vida ya superadas, y me costó mucho escribirla. Pero yo creo que ahí hay una especie de información sobre lo que pudo ser un mundo que ya no existe. Y eso es es claro que eso está basado en el lenguaje, porque si no hubiera usado ese lenguaje
bastante barroco. La novela se habría quedado en una especie de relato de pasiones salvajes. Y el lenguaje es el que hace, creo yo, el que levanta la novela y el que le da su sentido último. Bueno, y esto, claro, puede tener relación con la pintura de Fajardo, pero en aquellos años creo que todavía no. Sí, nos conocíamos en Oliver, de tomar copas ahí por la noche. Pepa, es verdad, eran los años 68, por ahí. Sí. Bueno, eso sí, también es verdad. Sí. Pero era ese conocimiento nocturno. No, nocturno, siempre con nocturnidad. No lo de día ya se olvidaba. No, de día estábamos en el trabajo, en el Tajo. Sí, en Oliver, es verdad.